palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. El tema es un legado espiritual. Y esta enseñanza que voy a dar ahora se remonta al periodo de Hechos capítulo 20. Voy a tocar todo el capítulo 20 de Hechos. Y voy a tratar de transmitirle a ustedes cosas que a mí me tocaron mucho. Y se me ha hecho bien difícil contenerme en las 2 reuniones pasadas, porque me toca mucho algunos puntos que voy a ver aquí. Que Dios me ayude. Hechos 20 responde al periodo en el cual el apóstol Pablo le llega el momento de regresar a Jerusalén. El ministerio del apóstol Pablo, como el de Jesús y el de otros hombres de Dios, nos permite ver las distintas etapas de lo que es el ministerio y también de lo que es la vida personal, individual de cada uno de nosotros, que también aplica. El hecho de que yo utilice términos a nivel de ministerio no quiere decir que usted queda excluido porque usted no es ministro ni pastor. No, es que estos principios son para todos, independientemente qué función usted ejerza dentro del cuerpo de Cristo. Y en Hechos 20 Pablo se dispone a regresar. Dios le ha dicho: es necesario que regreses a Jerusalén porque allá tienes que enfrentar un sinnúmero de pruebas y situaciones, porque Dios está permitiendo todo esto porque lo va a llevar a Roma para testificarle a reyes y a gente de Roma. Y era necesario que él pasara un proceso durísimo en Jerusalén. Ante todo esto, Pablo ha tenido un éxito tremendo en Asia y ha levantado un ministerio bien sólido y bien fuerte. Ya ha logrado conformar obispos, ancianos, pastores, fundado iglesias por donde sea. Inclusive la palabra dice que Pablo y su equipo, no era él solo, él tenía un equipo de gente, habían diseminado el evangelio por toda Asia. O sea, no había un lugar de Asia donde el evangelio no hubiera sido llevado por el trabajo de él. Ahora Pablo tiene que regresar, y antes de regresar él decide tener reuniones con sus equipos de obispos y ancianos y pastores en los lugares donde él tenía los ministerios fundados, para darle las últimas palabras, porque sería la última vez en la vida de ellos que ellos tendrían un encuentro con Pablo. Nunca más lo iban a ver, nunca más lo iban a escuchar, nunca más iban a ver su rostro, nunca más. Sería la última vez. Y así ocurrió. Y la primera parada que Pablo hace es en Troas. La ciudad de Troas era una ciudad portuaria, tenía puerto, y ahí Pablo envió a Lucas y le dijo que convocara a todos los ancianos, a pastores y obispos, porque él iba para allá a tener una reunión con ellos, la última reunión. Y la Biblia dice que se reunieron en cierto lugar, y dice la palabra que allí llegaron todos estos hombres, pastores, ancianos, gente de ministerio, y se reunieron allí. Y dice también la Biblia que en ese lugar lo describe como que era un tercer piso, un edificio de 3 pisos, y ellos estaban hasta arriba. También dice que en ese edificio, en esa reunión, había muchas lámparas, llevaron muchas lámparas, y eran las lámparas que se usaban con combustión de aceite. Eran lámparas de aceite, había muchas lámparas, y la razón por la cual había muchas lámparas es porque se habían reunido allí todo el equipo de ministerio, obispos, pastores, ancianos, y todo el mundo estaba anotando, y Pablo comenzó a enseñar, hasta el punto que se dieron la medianoche y Pablo no acababa. Era lo último
que él iba a hablar y estaba descargando todo lo que podía para afirmar bien a sus obispos, ancianos y pastores. Ante todo esto dice la Biblia que hay un joven llamado Eutico, probablemente hijo de uno de los que estaba allí, era un joven, dice, que decidió sentarse en el borde de la ventana. Y como Pablo hablaba y enseñaba y no paraba, dice que disertaba largamente. Eutico le pasó como a alguna gente que conocemos que cuando la enseñanza es como esta, así tranquila, como que cabecean de sueño y se duermen. Pero eso no es necesariamente lo que queremos enfocar, si usted se duerme en la iglesia o no, sino que Eutico se duerme, comienza a balancearse y desgraciadamente en lugar de caer para adentro, cae para afuera. ¿Qué es lo que ocurre con mucha de la gente que se duerme, pero no del sueño del cansancio, sino del sueño, el sueño típico que le viene a algunos por descuido, por falta de interés? Se duermen y en lugar de caer adentro, caen afuera. Y dice la Biblia que era un tercer piso y aquella reunión, que era una reunión que sería inolvidable, que marcaría la historia, la despedida de Pablo de los ancianos, obispos y pastores de Troas. Esa reunión terminó mal, iba a terminar mal, porque terminaría con la muerte de un joven hijo de uno de los que estaba allí. Dice la Biblia que Pablo desciende a la parte de abajo y el muchacho estaba muerto. Pero cuando Pablo lo ve, Pablo se abalanza sobre él y se tira sobre de él y hace una oración de esas que no son muy largas ni muy elocuentes, pero con toda el alma. Y ora y dice: no está muerto, está vivo, y lo resucita allí. Dándole a esta reunión que parecería que iba a terminar muy mal. El diablo ya estaba frotándose las manos, diciendo: ya mañana tengo tremendo bochinche para esparcir. En la reunión de Pablo, un muchacho bueno y decente que estaba allí se mató por culpa de Pablo estar predicando tan largo y todo eso. Ya el diablo venía a hacer todo eso. Pero lo que no contaba el diablo es que lo que él planificó no se iba a dar nunca. Porque esa reunión no fue recordada por la pérdida y la tragedia de la muerte del hijo de un hermano obispo, pastor o anciano, sino que esa reunión sería recordada porque allí hubo un muchacho que murió y el Dios del cielo lo resucitó y lo devolvió a su familia. La Biblia dice que la reunión, en vez de terminarse como tal vez pensaban todos, que ya se va a acabar, era la medianoche y Pablo no paraba. Dice que de ahí, de resucitar a Eutico, entran y comieron y se volvió un ambiente festivo. Comían y todo el mundo cenaron y todo bien. Y contrario a lo que cualquiera podía imaginar antes de esa caída, dice que Pablo volvió otra vez, después de la cena, volvió a seguir enseñando y estuvo enseñando hasta el amanecer. En otras palabras, el diablo quiso terminar aquella reunión de manera abrupta, pero el Dios del cielo decidió extenderla hasta el amanecer y con un testimonio de la gloria de Dios. ¿Alguien puede recibir esto en el día de hoy? A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice que entonces de ahí Pablo se despide de sus ancianos, se abrazan, se besan, y Pablo se traslada ahora a la región o a la ciudad de Mileto, otra ciudad portuaria. Ya Lucas se adelantó y le preparó a todos los ancianos, pastores, obispos de esa región para lo mismo. Pablo se está despidiendo, nunca más lo volverán a ver, y Pablo necesita dejar organizado el ministerio para que la obra continúe y que nadie la pare.
En Hechos 20, voy a leer algo de la Biblia. Hechos 20, 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido para denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vaya anotando, si es posible, acerca de que el buen testimonio en nosotros produce autoridad espiritual. Una de las cosas que usted tiene que entender que son importantes en un legado espiritual es el buen testimonio. Usted tiene que aprender a valorar el testimonio, a cuidar su testimonio, no solo por las apariencias o el qué dirán, sino que el buen testimonio es el legado que le vamos a dejar, un legado espiritual que le dejaremos a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y eso es algo que yo a veces veo que no todos los cristianos le dan la importancia que debe de tener en sus vidas el buen testimonio. El buen testimonio te da una autoridad que no te la da un fusil, ni un arma de fuego, ni la investidura que te dé las autoridades de la ciudad. El buen testimonio te da una autoridad, como dijo aquel gran pastor que ya partió con el Señor, es que no es lo que se dice, es quien lo dice. Y cuando una persona llena de testimonio, de buen testimonio, dice algo y eso que dice está respaldado por una vida de testimonio, eso se vuelve una palabra indeleble, una palabra que no va a ser borrada, una palabra de peso y de autoridad. ¿Ha escuchado usted esa expresión bien conocida por nosotros? Es que tus palabras no tienen peso. ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Qué quiere decir? Que una persona tal vez está hablando algo que sí es correcto, pero con el detalle de que quien lo habla no tiene autoridad moral, ni testimonio, ni nada para validar lo que está diciendo. Se dice: tus palabras no tienen peso. El testimonio hará que en tu vida haya peso de gloria y que tus palabras ejerzan lo que tienen que ejercer. ¿Alguien puede decirle amén a eso? Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo nos enseña en este pasaje, recuerde, se está despidiendo de sus pastores, obispos y ancianos. Y él le está diciendo las últimas palabras que les va a decir. Dice que, número 1, sirviendo al Señor con humildad y lágrimas. Todo el que está aquí y que quiera servir al Señor, sepa que el servicio a Dios se ofrece de manera humilde, no con arrogancia ni con prepotencia. Se ejerce con humildad, y también ese servicio siempre va a estar matizado por lágrimas. Nadie que decida servir se va a librar de llorar por servir al Señor. Todo el que diga quiero servir, pues bueno que sepa que también prepárese para llorar, porque esto no siempre es fiesta. Aquí se sufre, aquí se llora. El apóstol Pablo le hizo ver esto, sirviendo al Señor con lágrimas. También sirviendo al Señor a pesar de las acechanzas de los enemigos. Pablo tenía muchos enemigos. ¿Enemigos de qué? ¿Por qué eran enemigos enemigos de la verdad? Pablo predicaba y la verdad siempre tiene enemigos. ¿Y usted cree que yo no tengo enemigos? Usted sabe que sí tengo. Sí, hasta cuántos videos no me han hecho en estos días de enemigos que no me conocen, pero son mis enemigos. Porque yo he dicho cosas que los ha ofendido o les ha dañado ciertos planes que alguna gente tenía, pues, y eso me constituyó en su enemigo. Pablo no ofendía a la gente directamente, pero sí sus predicaciones, sus enseñanzas, los principios del evangelio ofendían a un sector, y ese sector lo acechaba, lo perseguía, querían verlo destruido. Pero es bueno que usted sepa que nosotros tenemos que servir al Señor a pesar de toda acechanza, aunque no caiga bien, aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque te cataloguen de lo que sea. Tenemos que servirle al Señor.
Tenemos que servirle al Señor. Y también los que vamos a ser testigos de Jesús y vamos a dejar un legado espiritual, tenemos que enseñando públicamente sin omitir nada de la palabra de Dios. Esto es importante que cuando voy a enseñar o predicar, yo me predico y me enseño a mí mismo primero. Porque uno de los desafíos que un pastor tiene, en este caso de un pastor o de alguien, cualquiera de ustedes que esté sirviendo en la enseñanza, es que enseñamos públicamente y no omitimos nada de la palabra de Dios. Hoy día vamos a encontrar diferentes versiones de iglesias en el tiempo de hoy. Hoy día podemos encontrar iglesias de entretenimiento. La iglesia de entretenimiento es la iglesia de muchos eventos, donde cada mes tienen un concierto, un artista, tienen un show, tienen algo. Es la iglesia del entretenimiento. La gente no va a ir necesariamente para ser formada, van para pasarla bien en un ambiente sano. Yo no estoy criticando, como despreciando eso, pero hay distinción. Tú puedes darte cuenta cuando una iglesia es una iglesia de entretenimiento. Nunca serás confrontado, nunca se confrontará tu conducta, nunca se te confrontará con un pecado, nunca. Simplemente se te dirá al final del día, Dios te quiere mucho y eso es todo. Y pásala bien y disfruta un buen tiempo en familia con los hermanos. Eso es todo, pero nunca serás confrontado. Pero están las otras congregaciones. Las congregaciones donde se te disipula, donde se te enseñan principios, donde se te dice esto está mal, esto está bien, esto hay que sacarlo de tu vida y esto hay que incorporarlo. Esas son las congregaciones que te forman el carácter y eso es lo que Dios está esperando de nosotros como hijos e hijas de Dios. Que prediquemos, que hablemos, que enseñemos y que modelemos el carácter y la conducta de la gente que tiene a bien llegar hasta aquí a la casa de Dios, porque la verdad nunca se ha dicho para alegrar la gente, la verdad siempre se ha dicho para corregir, para traer lo bueno, para traer la voluntad de Dios. ¿Alguien puede decirle amén a eso en el día de hoy? Para eso es la verdad. Entonces Pablo dice, yo enseñando públicamente y no he omitido nunca la palabra de Dios. Podremos nosotros terminar esta carrera sabiendo y diciendo, estoy consciente de que prediqué con integridad y que enseñé bien y que dije las cosas bien y que dije la palabra y enseñé la palabra, aunque eso me generó pérdidas, me generó problemas, me generó cualquier tipo de circunstancia negativa. Y a pesar de todo poderlo seguir haciendo con alegría, porque no pastoreamos para la gente, pastoreamos para el Dios del cielo, al que nos llamó y que nos va a pedir cuenta. Eso nos hace entender que tenemos que servir a Dios a pesar de las pruebas y las tribulaciones. ¿Sabes cuánta gente se aleja de la iglesia porque está en prueba? ¿Sabes cuánta gente deja de servir porque está sufriendo? Eso habla de una mala formación del carácter de la persona. Porque usted va a dejar a Dios porque está sufriendo. Va a cambiar su servicio porque un hijo se le rebeló. O porque el esposo o el marido o la mujer anda haciendo grandes pleitos y amenazando y diciendo cosas. Y ya usted va a dejar de servir al Señor por eso. ¿Va a dejar de servir al Señor por una mala racha económica? Ya no quiero porque mire, el pastor dice que Dios prospera y yo estoy en problemas económicos. Ya no quiero. ¿Va a dejar de servir a Dios por una enfermedad que aqueja su cuerpo? ¿Va a dejar? No. Servimos al Señor en todo tiempo. Hechos 20:22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está consciente de lo que él va a sufrir. Y yo meditaba esto porque hay hombres y mujeres en los cuales Dios sí puede confiar. Yo no sé si usted siente que Dios puede confiar en usted.
Pero a mí me gustaría mucho que Dios confiara en mí y que siga confiando en mí. Y Dios puede confiar tanto en un hombre. Por ejemplo, usted, si lleva ciertos años en el camino del Señor, a estas alturas ya le habrán venido algunas pruebas difíciles, pero que usted no sabía que le iban a venir. A usted le vinieron, le llegaron. Y ahora usted dice, si yo hubiera sabido, tentaciones incluso que usted no sabía que iba a vivir nunca, y que lo han estremecido, pero usted no lo sabía que eso le iba a pasar. Dios no se lo dijo. ¿Dios no lo sabía? Pues claro que sí, pero no te lo dijo a ti. Simplemente se te vinieron encima. Pero con Pablo pasa algo que solamente pasa con la gente que Dios confía en ellos. Y es que Dios le habla a Pablo y le dice, vas a Jerusalén y te va a pasar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y Dios le puede decir eso a Pablo con la certeza de que aunque Pablo sepa lo que le va a pasar, el hombre no se le va a echar para atrás. Y yo no sé si usted y yo estamos en esa situación de que Dios te pueda decir de antemano, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, por causa de mi nombre, ¿le sigues o te retraes? Yo no sé si usted respondería afirmativamente a decirle, Señor, aunque venga lo que venga, pase lo que pase, se rompa lo que se rompa, yo voy a servirte hasta el último suspiro de mi vida. Y es lo que yo le he dicho al Señor. A mí unas cosas Dios me las ha dicho, otras no me las ha dicho, pero lo que sí yo sí le he dicho al Señor, Señor, hasta el último suspiro de mi vida, no permita que yo al final de mis días vaya yo a terminar mi carrera mal. Señor, hasta el final, sosténme hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase, sosténme hasta el final. ¿Podrá usted orar así en el día de hoy? Y decir, Señor, sosténme hasta el final. Dele ese aplauso fuerte a Jesucristo hoy. Aleluya. Ahora, para decir esto, iglesia amada, se necesita madurez espiritual. O sea, y la madurez espiritual se hace evidente por la actitud que asumimos en los momentos de prueba. Mire, yo le voy a explicar algo. Madurez espiritual no es saber muchos textos de la Biblia. Madurez espiritual ni siquiera es predicar elocuentemente ni con una revelación tremenda. Ni siquiera eso es madurez espiritual. La madurez espiritual se pone de manifiesto en base a tus reacciones, cómo reaccionas en un momento de adversidad. No me hables de madurez hasta que no tengas un momento de adversidad. Los que se van a graduar de la academia, eso es un logro tremendo, que se van a graduar y nosotros lo vamos a celebrar con ustedes. Pero, dicen que no hay pero que valga, pero este sí vale. Pero eso no quiere decir que por graduarte de la academia eres necesariamente maduro. Tu madurez se verá en base a cómo enfrentas las crisis, los problemas, las tentaciones y los desafíos que la vida te ponga, si mantienes la fe y mantienes el nombre de Jesucristo en alto a pesar de lo que puedas estar viviendo. Tú puedes decirle amén a eso en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Ahora, dice también la palabra que el ministerio implica compromiso y responsabilidad. Y alguna gente no quiere ni compromiso ni responsabilidad. Quieren ser salvos, quieren irse al cielo, quieren disfrutar de todo lo que Dios tiene, pero compromiso y responsabilidad no quieren. Y entonces usted tiene que entender que es bien poco probable que usted permanezca firme en los caminos del Señor sin compromiso y sin responsabilidad. Porque el Señor sí se comprometió contigo y conmigo. Porque se comprometió de tal manera que dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Mire, el compromiso del Señor fue tan grande que cuando se vio en el huerto de Getsemaní sudando como grandes gotas de sangre, era su sudor, dice la palabra, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, hablando de lo que Él iba a vivir. Si es posible, si hay otro modo que podamos redimir al hombre,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra que Jesús estaba en agonía, sabiendo lo que le iba a venir en unas pocas horas por causa de usted y de mí, por todos nosotros. Eso habla de compromiso. Y dice la palabra que cuando sus fuerzas humanas, porque Jesús era 100% Dios, 100% humano, cuando sus fuerzas humanas comenzaron a faltarle, la palabra dice que Dios envió ángeles que lo fortalecieron, que lo animaron, que lo ministraron para que él no se fuera a renunciar a su propósito, sino que continuara hasta el final. Eso se llama compromiso. Y yo no sé si tú puedes entender que esto se trata de reciprocidad. Si Dios tuvo compromiso con nosotros, yo también tengo que tener compromiso con Él. ¿Puedes decirle amén a eso? Compromiso. Bueno, y esto no es para que se ofenda, pero alguna gente tiene muy poco compromiso. Muy poco compromiso. Parecería que le están haciendo ellos un favor al Señor, como me dijo una vez uno a mí, que le dije, oye, ¿por qué siempre tan tarde? ¿Por qué siempre llegas tarde? Y yo lo veía que se quedaba hablando por allá y llegaba tarde a los servicios y todo. Yo lo llegué a ver. Y un día me cansé y le dije, oye, ¿por qué siempre tarde? ¿Por qué no le ofreces al Señor un servicio con más compromiso? Y lo que me respondió fue, mire, pastor, dele gracias a Dios que vengo. Usted debería estar agradecido que yo vengo. O sea, hay gente que tienen una autoestima tan alta, pero tan deformada, que ellos piensan que le están haciendo un favor a Dios, a la iglesia y al pastor con comparecer. Usted está bien equivocado. Yo creo que yo he entendido mi condición y mi posición de que yo soy un deudor, y lo único que yo puedo hacer es servirle lo mejor posible al Señor. Es lo único que puedo hacer, pero bajo esa circunstancia, si Él lo dio todo por mí, yo también tengo que darlo todo por Él. Si Cristo murió por mí, pues entonces yo también tendré que dar mi vida por Él también, porque se trata de que si Él me amó, pero también se trata de que yo lo ame. ¿Alguien dice amén a eso en el día de hoy? ¿Puede usted amar al Señor? Ahora, sigo leyendo para que usted le haga sentido lo que estoy diciendo en esta historia, porque dice la Biblia, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo le está diciendo, yo me voy y ustedes no me van a ver nunca más nos volveremos a ver, esta será la última vez. Y dice la Biblia, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Sabes la responsabilidad que tiene una persona que ha recibido este llamado? Que el Señor dice aquí, la iglesia que el Señor les ha encargado, la iglesia que le costó su sangre y se las encargó a ustedes obispos. Eso es lo que Pablo le dice a sus obispos y pastores. Casi nada. La iglesia que costó la sangre del Hijo de Dios se les ha confiado a ustedes. Casi nada. Entonces, por eso es que usted debe de entender, y a veces a alguna gente, pues yo sé que no les caigo bien, porque dicen que yo soy muy radical y que yo soy muy esto, que muy exigente y que yo esto, que yo lo otro. Pero es que cuando yo medito y yo me doy cuenta que el Señor me confió a mí su iglesia, que le costó sangre. Por eso a mí me está malo cuando la gente habla mal de la iglesia, por los escándalos que 2, 3 hacen y la paga la iglesia entera. Me enojo muchísimo con los pastores que hacen escándalo, porque no hay nadie que haga más escándalo dentro de las filas del evangelio que los pastores. Son la gente los escándalos más grandes que se han producido en las filas del evangelio. No son los hermanos de la iglesia, son los pastores los que lo han hecho. Y por eso es que yo me pongo bravo. Y por eso es que yo digo las cosas que digo y por eso caigo mal. Y dicen que uno no tiene misericordia, que uno se cree que es esto. No, yo no me creo nada. Lo que yo creo es que este ministerio, este oficio,
tiene requisitos. Y el que no puede cumplir los requisitos, ¿qué pasa con el que no cumple los requisitos? ¿Qué pasa? No podemos rebajar el ministerio para que el ministerio le sirva a uno que no cumple los requisitos. Hay que sacar al que no cumple y colocar a uno que sí cumple. Tan sencillo como eso. Porque esta iglesia, a la iglesia le costó al Señor su sangre. Pero esto no solamente para los pastores. Esto también es para ustedes. No, ustedes piensan que, el pastor, no usted. Usted que hace escándalos. Usted que pone el nombre del evangelio por el piso. Dice la palabra que, me reitero una vez más, Pablo le dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. O sea, usted tiene que mirar por usted mismo. Usted tiene que cuidar su testimonio, tiene que cuidar su vida espiritual. Usted no puede andar metido en los revoluces que los mundanos andan, porque dice la palabra, mirad por vosotros mismos. Y también hay que mirar por la iglesia del Señor, el rebaño del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Son dos cosas las que hay que cuidar. Yo tengo que cuidarme a mí mismo y también tengo que cuidar el rebaño que el Señor ha puesto a mi cargo. Pues claro que sí. Por eso, iglesia amada, ya voy a tocar algo que tal vez será un poco más intenso al final, pero el ministerio trae consigo transiciones, separaciones y despedidas. Eso es algo que lo vamos a ver. Especialmente yo miraba esto en mi persona y yo he tenido eso en mis años de ministerio. Transiciones, separaciones y despedidas. En este caminar he visto muchas transiciones. He visto en este ministerio cómo el liderazgo se renueva. Una gente que estaba, ya dejan de estar, llegan otros. Gente que yo pensaba que nunca iban a dejar de estar, ya no están y sus lugares los ocupan otros. Son transiciones que ocurren todo el tiempo. También ocurren separaciones. Alguna gente regresó a su país, otros decidieron ir al mundo. Pablo sufrió esto y lo vivió. Pablo tenía un discípulo que incluso en sus cartas de saludo, cuando él saludaba, siempre saludaba a nombre de este discípulo, Demas. Mi compañero Demas, mi colaborador Demas les saluda. En varias cartas aparece Demas, pero en otra carta Pablo vuelve a mencionar a Demas y dice, Demas ya no está con nosotros. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Quiere decir que en el ministerio vamos a ver gente que se retirará amando más el mundo. Cuando usted lea la Biblia, trate de leerla y colocarse dentro de los zapatos, por decirlo de manera figurada, dentro de los zapatos de los personajes. Cuando yo leía esta historia, por rato me colocaba en los zapatos de Pablo. Y dice aquí, lo vamos a ver en un instante, que fue un detalle que descubrí, que dice la palabra que Pablo lloraba, amonestaba y lloraba mucho en las amonestaciones. Y bueno, mi esposa no me dejará mentir que llevo como casi un mes que en casi todas las amonestaciones termino llorando. Y ya estoy bravo conmigo, y la gente pensará que yo estoy como María Magdalena, puro llorar en la iglesia. Y yo no entendí. El Señor siempre terminaba, usted ha estado aquí, termino llorando. Eso yo no lo ensayo. Yo no practico eso para darle un toque al mensaje. Simplemente, pero me doy cuenta que Pablo dice, yo los he amonestado con lágrimas. Quiere decir que las amonestaciones de Pablo estaban llenas de lágrimas. ¿Por qué va a llorar un pastor cuando amonesta? Por el amor que siente por la gente. Porque comienza a darse cuenta de que hay gente que se le está desviando. De gente que no se quiere componer. De gente que uno sabe
que uno ha invertido media vida en ellos y si la trompeta sonara o la muerte los sorprende, su destino es incierto. Uno no sabe qué va a pasar con ellos y eso genera una desesperación en el corazón y una angustia. Usted no lo va a entender hasta que sea pastor, no lo va a entender. Alguien va a decir, ay, que se fastidien, allá ellos, como me han dicho gente, ay, que se fastidien. Palabra han tenido, pues, como no son pastores. Pero uno mira a la gente como si fueran familia o hijos, pero espirituales, que uno no quiere el mal para ellos. Pues las amonestaciones vienen con lágrimas. Y por eso es que voy a mencionar algo que a Pablo le debió doler mucho cuando lo dijo, pero también debió impactar la vida de los que oyeron esto. Recuerde, Pablo se está despidiendo, ya nunca más los van a volver a ver, está organizando, dejando organizado el ministerio para que siga funcionando lo mejor posible, ya les ha dado todo lo que puede darles, ahora ellos tienen que seguir corriendo eso. Ya Pablo no va a venir, ya no hay más enseñanza, ya no va a llegar. Somos nosotros los que tenemos que echar para adelante esto, refiriéndome a los ancianos y obispos de la iglesia. Y Pablo les dice, les habla acerca del peligro que representan los lobos rapaces. ¿Sabe usted que hay lobos rapaces y que toda congregación tiene asignado 3, 4 lobos rapaces, tal vez más, que tienen sus ojos y miran la iglesia como un depredador, como lo que es un lobo mira a su presa? Así hay gente que mira a la iglesia. Hay gente que está viendo las cosas de Dios como el lobo mira a su presa, como un depredador, para comerse, destruir el rebaño. Hechos 20 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Pablo está diciendo, cuando yo me vaya, no han llegado, porque Pablo no era fácil, Pablo se enfrentaba al que fuera. Pablo era un hombre, su vida entera, usted la ve, un hombre echado para adelante. Es tan bravo y tan valiente Pablo, que a Pablo lo sacan para una ciudad, lo apedrean, lo dan por muerto, lo dejan tirado muerto según la gente. Y dice la palabra que Pablo, los hermanos lo levantan, se recupera y Pablo se va a meter a la misma ciudad donde lo sacaron para apedrearlo. Mire qué clase de carácter es el de ese hombre. Ese hombre no tiene, enfrentaba lo que sea, se iba a las que fueran con tal de guardar la iglesia del Señor. Qué ejemplo, ¿no? Y algunos de nosotros a veces por cualquier bobería ya quiere renunciar la gente. Para eso que leemos la palabra, para imitar los ejemplos de fe, de conducta, de integridad. Y dice la Biblia que Pablo le dice a sus pastores, obispos y ancianos, cuando yo me vaya, los lobos están esperando que yo me vaya para meterse y destruir el rebaño. Pero hay algo que me duele más, y es que habrán lobos de afuera, pero también entre ustedes mismos, de los que yo he formado, de los que yo he doctrinado, de los que he bautizado. De entre ustedes mismos, algunos se van a entrar en una metamorfosis y de ser discípulos terminarán siendo lobos rapaces. Entre ustedes, como si yo les dijera a ustedes, entre ustedes, habrán de ustedes que dejarán de ser lo que han sido y se convertirán en enemigos de la obra de Dios. Esto fue tan impactante, debió ser tan impactante para la gente, porque siempre uno dice, ¿seré yo? Cuando Jesús dijo, entre nosotros hay uno que me va a traicionar, y todos se decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Ahora yo digo esto,
Y usted se preguntará, ¿seré yo el lobo rapaz del cual habla el pastor? ¿Terminaré yo siendo el lobo rapaz? Por eso es que hay que cuidar la vida espiritual de uno como la niña de los ojos. Porque usted hoy es una bendición hoy, y según Dios lo usa con poder y gloria, así también el diablo, si se apodera de su vida, también lo utilizará y usted hará desastres. Nadie ha hecho más escándalo dentro del evangelio que los pastores. Los pastores han hecho desastres, los pastores han robado, los pastores han adulterado, los pastores han destruido familias, los pastores. Y dirá usted, pastor, ¿y cómo fue? Porque ese pastor Dios lo llamó un día, Dios lo escogió, pero se cumplió lo que dijo el apóstol Pablo. Tuvieron la mejor formación, pero se corrompieron y terminaron siendo lobos rapaces. Por eso yo soy de los que creo, y usted no tiene que creer lo mismo conmigo. Pero un pastor no está para destruirle la familia a nadie. Un pastor no está para robarle a nadie. Un pastor no está para molestarle a la hija a ninguna familia, ni el hijo de ninguna familia. ¿Usted me entendió? Molestarlo de una manera indecorosa. Un pastor no está para eso. Pero usted dice, pero es que yo conozco pastores que son así. Esos no son pastores, son lobos rapaces que están ahí. Un pastor no está para romperle el matrimonio a nadie. Un pastor no está para destruirle las finanzas a nadie. Un pastor no está para devorarle la hija a nadie. Un pastor está para pelear por ese rebaño y guardarlo, protegerlo. Aquí la gente llega para ser cuidada por Dios por medio de un pastor. Cuando una persona de la iglesia cae en una falta o lo que sea, tenemos que hacer todo lo necesario para que se mantenga en la iglesia y no se vaya al mundo y lo destruya y sea destruido por el diablo. Pero cuando un pastor que ocupa un púlpito como este termina en esas conductas, tenemos que hacer todo lo necesario para arrancarlo del púlpito y colocarlo en una silla si es que quiere, pero no puede aferrarse al altar como aferrando a su condición de pastor. Ya no eres un pastor, eres un lobo rapaz y no tienes lugar pastoreando el pueblo de Dios. ¿Cuándo un lobo ha pastoreado bien? Nunca. El pastor no cree en la restauración. No, yo creo en todas las restauraciones que usted quiera. Pero dígame usted, tenemos los casos. El mismo pastor robó una vez, le dan chance, vuelve a robar, y al tiempo robando otra vez, estafando a la gente de la iglesia, y tenemos que seguirlo soportando. No, tiene que haber una autoridad que lo siente. Por eso los pastores necesitamos estar bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. El mismo pastor, no sé cuántas veces se ha prospasado con las hermanas de la iglesia y pide perdón. No, ahora sí, Dios, estoy sanado y restaurado. Y al poco tiempo otra vez en las mismas. Y hay que comerse ese pastor. Es un lobo y hay que sentarlo antes de que destruya el rebaño. Pablo habló claramente, dice, es necesario, se levantarán lobos de afuera y lobos de adentro, pero oramos para que el Dios del cielo guarde el rebaño del Señor. Alguien dígale amén a eso si puede. Iglesia, el ministerio tiene requisitos, y si uno no cumple los requisitos del ministerio, pues el lugar entonces hay que reconocer, no cumplo con los requisitos, que venga alguien que los cumpla. Pero la solución no es rebajarle rayas al ministerio hasta que el ministerio encaje en mi vida. No es por ahí. Nosotros somos los que tenemos que elevar la raya para encajar en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. El apóstol Pablo lo dijo claramente, lo enseñó claramente. La iglesia que el Señor nos ha confiado, comprada por su sangre. Guardado estos principios por ustedes mismos y por la iglesia del Señor que costó su sangre. Entonces, ¿de qué estamos hablando, iglesia amada? Usted no va a escuchar este tipo de predicaciones tan frecuentemente, porque usted por lo general lo que va a escuchar siempre son mensajes motivacionales.
Todo va a estar bien, everything will be alright, como la canción. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, nada va a estar bien hasta que usted no entienda que tiene que sujetarse a la voluntad de Dios, someterse al señorío de Jesucristo y abandonar ese estilo de vida que lo va a llevar a un lugar que usted no quiere ir. ¿Alguien puede decirle amén a eso? Usted tiene que recibir palabra de Dios. Ahora, con esto, ya que estoy casi terminando hoy. Porque, ¿cómo hacemos, pastor, para poder dejar un legado espiritual? Bueno, inspirémonos en el buen testimonio y en la trayectoria de quienes nos han formado espiritualmente. Tenemos la Biblia, los personajes bíblicos, porque toda esa gente se murió. Pero tenemos alguna gente que anda por el mundo que nos han formado espiritualmente. Gente que fueron un ejemplo. Yo le he contado a ustedes cómo en mis inicios, yo siendo un joven de 18 años, tuve que comenzar a hacerme amigo de un montón de gente de 40, 50, 60 y hasta 70 años, que yo me volví con ellos porque yo necesitaba buenos ejemplos en mi vida. Y yo me di cuenta que la gente de mi generación en ese momento no eran un ejemplo para mí. Pues yo tuve que buscarme gente que fuera un ejemplo, que me inspirara. Usted tiene que, dice la misma palabra del Señor, y esto no es adulación personal, se considera cuál haya sido la conducta de vuestros pastores e imitar su fe. Considera primero cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Usted tiene que entender que Dios nos llama a que consideremos el resultado de la conducta de ciertas personas, y esas personas pueden ser la inspiración para nosotros también decir, yo también quiero ser como esa persona, yo también voy a vivir como esa persona vive y voy a guardar las cosas que esa persona guarda. ¿Alguien puede decirle amén a eso en el día de hoy? Gloria al nombre del Señor. Acuérdate de la integridad de tus maestros y mentores. Y quiero decir esto, porque esto es muy importante. Hechos 20:31 dice, por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Como dice, de noche y de día. De noche y de día. Diga, de noche y de día. O sea, Pablo no paraba, de noche y de día. Los he amonestado con lágrimas. Quiere decir que esas amonestaciones de Pablo eran bien emotivas. Era lágrima viva, como el que para un hijo. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y quiero enfocarme en el verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero quiero enfocarme en el verso 33. La ruina de todo hombre de Dios que Dios llama al ministerio. Si usted tiene debilidad por el dinero, si usted reconoce que usted tiene debilidad por el dinero, olvídese del ministerio. Olvídese. Váyase a hacer otra cosa. Olvídese del ministerio. Si usted tiene debilidad por el dinero, usted ve el dinero y como que los ojos se le ponen vidriosos, como el adicto con la droga, váyase a otro oficio, olvídese de eso, de ministerio, hasta que usted no supere eso. El apóstol Pablo dice, no he codiciado de ustedes ni oro, ni plata, ni vestido, ni ninguna cosa material. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no permitió que las cosas materiales o lo que la gente le pudiera dar o no dar afectara su desempeño y su enseñanza y su ministración. ¿Está entendiendo? Por eso usted no tiene plata para comprarme a mí. ¿Está entendiendo? Por eso yo estoy consciente de que a veces mis enseñanzas produce que gente ya no venga, o que ya no diezme, o que ya no ofrende, o que prefieran apoyar a alguien más. Vaya a apoyar a quien usted quiera, pero su plata, ni su dinero, ni nada de lo que usted pueda
Usted sabe que hay veces que yo, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, sé que hay gente y ha habido compañeros que no se atreven a enseñar ciertas cosas porque eso va directamente en contra de la conducta de 3, 4 familias que son las que sostienen financieramente el ministerio. Y por esa razón mejor se callan y no tocan ciertos temas porque esos temas ofenden a los Pérez, a los Martínez, a los Mercado, a los Ruices, a los Rivera. Y no se puede decir porque si no esa gente deja de dar. Pues que se lleven su plata a donde quieran llevársela. Porque no, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Está entendiendo eso? Por eso la palabra se mantiene pura. La enseñanza se mantiene pura. Yo soy amigo de todos, para todos tengo un abrazo, para todos tengo mi mano estrechada, pero usted no tiene dinero para comprar mi mensaje, ni comprar la doctrina que yo voy a predicar acá. No, usted no tiene plata para eso, nadie la tiene, porque nuestro compromiso está con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y eso es lo que usted tiene que aprender también a usted. No permita que por dinero su testimonio se corrompa. La codicia, la ambición que tiene alguna gente han puesto hasta en juego su testimonio por 3 pesos. Y usted no puede darse ese lujo a esta altura de la vida, porque eso no va a ser en pro de un legado espiritual saludable. Usted tiene que darse cuenta de que su testimonio, su salvación, la vida eterna vale más que 7 mundos como este. Y alguna gente está poniendo su salvación, dejándola en segundo plano en comparación con las cosas de esta tierra, dineritos por ahí, cosas que la gente está haciendo que no tienen que hacer. Y mientras yo sea el pastor de esta iglesia, vas a seguir chocando conmigo y vamos a seguir peleando todos los días y vamos a tener broncas todos los días, porque ni hoy, ni mañana, ni el año que viene, nunca te voy a validar alguna conducta que venga con dineros mal habidos, con dineros que generados por cosas que no son de Dios, por cosas ilegales. Yo voy a diezmar, de ahí voy no diezme nada, quédeselo usted. Lléveselo a la bruja del 71, pero no me interesa. Pero compra la verdad y no la vendas. Si no quiere diezmar, no diezme. No quiere ofrendar, no ofrende. Pero mientras yo sea el pastor de esta iglesia, todo dinero mal producido y mal generado, vas a tener la censura de este indio. No vas a lograr nunca convencerme. Ni quiero regalos tampoco de eso. Ya le vamos a comprar un regalo y ahí se calma. Inténtelo. Y verá que no lo va a lograr. Amamos a Dios con todo el corazón. La palabra de Dios dice que los bienes que se adquieren deprisa, al final no serán bendecidos. La palabra de Dios me enseña que es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. La palabra de Dios me enseña, iglesia amada, me enseña a valorar las cosas de Dios por encima de las cosas materiales. La palabra de Dios me enseña que es mejor un bocado seco en paz que manjares en casa de contienda. Alabado sea la gloria del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. No comprometa su testimonio, no comprometa su integridad por ofrecimientos vanos que solamente te generarán vergüenza y desprestigio al final. Mantente estable, mantente firme, mantente confiando en Dios, que Dios tiene más que darte que lo que tú tienes que pedirle. Dios tiene riquezas en abundancia, nunca te faltará, nunca tendrás necesidad de ninguna cosa. Es promesa de Dios. Aleluya. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Alabado sea la gloria del Señor. Dios te va a escuchar. Dios no te va a dejar. Alabado sea la gloria del Señor. No permitamos que la ambición y la codicia manchen nuestro testimonio. No lo permitamos. Y de esto mucha gente ha pecado de esto. Ya te lo he dicho. Gente que con tal de sostener
de mantener en la iglesia gente que aporta, comenzamos a diluir las convicciones. Ya no llamamos a ese pecado como lo llamábamos, porque como ahora lo practica don Pancho, pues entonces ya no se puede llamar eso así. No es el mismo pecado. Cuando Julio el tamalero está borracho, dice, allá anda ese borracho, dando vergüenza. Pero cuando es don Pedro, el dueño de la mina, no, don Pedro está celebrando y está alegre. No, son dos borrachos los dos. Don Pedro el de la mina es un borracho y Julio el tamalero es otro. No sé si me entendió. Es que así es. Y usted tiene que entender que así son las cosas del reino de Dios. Y quiero terminar ya con esto. Recuerde que Pablo se está despidiendo de su gente. Ahora mismo aquí se metió una tensión en esta reunión, porque Pablo se está despidiendo y nunca más lo van a ver. Y las últimas palabras que les dice a ellos, sé que después de mí vendrán lobos despiadados, terribles, hambrientos, pero también entre ustedes mismos muchos terminarán convirtiéndose en eso y arrastrarán a muchos discípulos detrás de ustedes. Arruinarán gente. Se lo está diciendo a ellos mismos. Ahí debió haber una tensión espantosa. Si yo hubiera estado ahí y a mí me hubiesen dicho eso, yo me hubiese sentido también, ¿seré yo? Tú deberías irte de aquí hoy pensando, ¿seré yo? Porque el carácter que no estás dispuesto a corregir hoy es la puerta por la cual Dios va a entrar, el diablo va a entrar. ¿Seré yo? Todavía hay oportunidad. Aunque usted no lo crea, Judas tuvo una oportunidad. ¿Sabe que era tú? La palabra dice que Judas fue tentado, acordó entregar al Señor, recibió el dinero, pero todavía tenía esperanza. ¿Cuándo se le terminó la esperanza? ¿Cuándo se le acabó la oportunidad? Dice la Biblia que cuando tomaron la Santa Cena, ¿qué dice la Biblia? Si usted es un lector de la Biblia, cuando le dieron el pan a Judas y Judas comió el pan, dice que cuando comió el pan de la Santa Cena con aquella falta de integridad, dice la Biblia, Satanás entró detrás del bocado. ¿Qué quiere decir? Que antes de eso Satanás estaba rondándolo, tentándolo, arrastrándolo, seduciéndolo. Lo tenía casi, pero todavía había oportunidad. Dice que cuando comió el bocado, detrás del bocado de pan, dice la Biblia suya, dice que detrás del bocado Satanás entró en él. Y salió a entregarlo. Entonces, ¿tú me estás oyendo? O sea, que todavía hay oportunidad. Tú estás siendo tentado y ya has dado pasos malos, pasos pasos hacia lo que es malo, pero no todo está perdido. Tú puedes darle para atrás. Alguien Dios le está ministrando hoy. Yo le dije que esto no era emocionante, que esto es un mensaje poco emocionante, pero más confrontativo no puede ser. Un verdadero padre espiritual siempre orará y bendecirá la vida de sus discípulos. ¿Sabe qué, iglesia? Va a llegar un día en que yo termine mis funciones aquí. Un día. No sé cuándo va a ser. Un día. Un día donde tal vez muchos de ustedes nunca más me vuelvan a ver, ni yo a ustedes. Ese día va a llegar. La palabra dice en Hechos 20 que después que le dijo todo esto, verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco, en el cual él se subiría para nunca más volver. Póngase sobre su casa. Si usted trate de, cuando lea la escritura o oiga la palabra, trate de encarnarse en los personajes, y me entenderá. Encárnese en los discípulos, los ancianos, los pastores, los obispos, que dice que lloraron, lo besaron, gran llanto, porque ya no lo volverían a ver. Se acabaron las enseñanzas, se acabaron las exhortaciones, los regaños durísimos. Pablo era pesado, no jugaba. Pablo botó gente de la iglesia y después mandó a buscar a esa misma gente para restaurarlo. Pablo era duro, pero todo eso se iba a acabar. Cuando aquel barco zarpó y se iba alejando, y los discípulos, los ancianos, se va y nunca más va a volver. Y aquella palabra se cumplió. Muchos cuidaron la iglesia con su vida, pero otros, cuando no tuvieron la influencia, se volvieron lobos rapaces. De ti y de mí está. ¿En qué te quieres convertir? ¿En un portador de un legado? ¿O deshonrar el legado convirtiéndote en un lobo rapaz que atenta contra el rebaño? Si tú me estás oyendo y estabas a punto de generar un escándalo aquí, si estabas a punto de hacerle algo a un matrimonio, hacerle algo a una familia, perjudicar financieramente a otra familia con tal de tú beneficiarte, estás siendo ahora mismo confrontado para que te vuelvas un lobo rapaz. Y Dios no te creó para eso. Dios te creó para que cuides la obra del Señor, que cuides tu propia alma y cuides el rebaño del Señor que costó su sangre preciosa. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que tenga Dios de ti misericordia y te bendiga en cada paso de la vida que vas a dar. Que seas cabeza y no seas cola. Que estés arriba y no debajo. Y que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por acompañarnos. Que tengan un magnífico inicio de semana. Bendecidos. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día.
Usted está en un tiempo de revelación y palabra de Dios. Usted está en camino a la excelencia. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia.